¿Qué tal, Iberoamérica? ¿Cómo están todos ustedes? En este formato de sumadas por el PDA, vamos a ofrecerles en este día la primera parte de un trabajo que hemos titulado Hacia una gobernanza posible e impostergable del turismo uruguayo. Creemos que nunca es tarde si tenemos claro el objetivo. Tal vez todo lo que digamos aquí eh, podría considerarse tardío si lo pensamos en función de esta próxima temporada. Estamos prácticamente en septiembre, la temporada, se supone la temporada alta comienza a mediados de diciembre, estamos hablando de 75 días. Tal vez sea tomado como reflexiones válidas y muy atendibles si decimos que lo presentamos pensando en el inicio de una nueva etapa a partir del 2022. Pero también estamos seguros que habrá quienes descarten este análisis porque descreyeron, descreen y descreerán acerca de la clase política y del empresariado del turismo uruguayo. No obstante ello, con este equipo del Portal de América, profesionales en la comunicación, en turismo y en transporte, una vez más, estamos dispuestos a tomar el toro por las guampas. No nos van a correr así nomás, o sea, somos porfiados. Entonces, comenzamos con esta primera parte de este debate, si se quiere, en la interna de nuestro equipo, con la introspección inicial. Hemos venido postergando desde hace muchos años pensar el turismo, esa invitación que desde siempre nos hace Perucho Argul, que quedó grabado ese título, pensar el turismo, el reclamo de pensar el turismo en todos los ámbitos de la actividad. Hemos caído una y otra vez en reiterados errores todos los actores del total de sectores del turismo uruguayo, incluidos nosotros mismos. O si se quiere, en este caso nos ponemos en primera fila cuando hablemos de errores. Algunos por desconocimiento, muchos. Otros por intereses políticos y o económicos. Y otros, como es nuestro caso, por exceso de frontalidad. La frontalidad nuestra, al chocar con otros pensamientos conservadores o escasos de empirismo, han generado divisiones. Han contribuido a la inmovilidad, a la discontinuidad del desarrollo elemental y necesario de una propuesta como destino turístico. Hay prácticamente unanimidad en el desconcierto a la hora de ver el futuro. Afortunadamente, estamos transitando una nueva etapa que se encara con la nueva conducción en el Ministerio de Turismo de don Tabaré Viera. Esto ha producido en los diferentes ámbitos una sensación de expectativa y de esperanza. Es por ello que, reconfortados con la nueva coyuntura, nos pusimos a analizar en reuniones de producción de nuestro equipo y hemos decidido comenzar a transitar el tan postergado hábito del debate en la búsqueda de consensos. Con esa ruta trazada es que comenzamos en esta sumada por el PDA a transitar el camino del análisis hacia una gobernanza posible e impostergable del turismo uruguayo. Para ello estamos con Ramón Disequilla en Madrid. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Iberoamérica. Una alegría, como siempre, estar con ustedes y con todo el público que sigue a Portal de América. Y hoy en un tema muy de fondo, en un tema más que editorial. O sea, un tema que discutir al más alto nivel sobre un presente, sobre un futuro, en base a una experiencia que tenemos todos del pasado. Bien, de eso se trata. Buenos días, Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola América, muy bien, esperanzado, con noticias interesantes por estas latitudes, con aperturas, con nuevas conectividades que empiezan a funcionar y en ese marco empezar a debatir, pero ya con la esperanza y el hecho cierto de que el turismo volvió y tratando de ajustar las cosas que haya que ajustar para que funcione como todos esperamos. Bien,
Gracias, Ricardo. Buenos días, Eliseo Sequeira en Montevideo. ¿Cómo estás? Buenos días, Iberoamérica. ¿Cómo están todos? Aquí tratando de encarar este tema que es difícil, fundamentalmente porque mucha gente, incluidos nosotros, nos hemos chocado contra paredes y nos hemos dado contra el piso. Esperemos que podamos caminar en el buen sentido de la palabra y rápidamente, porque tenemos la temporada ahí nomás. Muy bien. Esa es otra de las cosas que tenemos que empezar a arreglar. Dejar de hablar de la temporada y empezar a pensar en el año calendario y en estructurar las diferentes temporadas. A ver, muchachos, el marco ideal, ¿cuál sería el marco ideal? Esto, nada de lo que nosotros estemos planteando es ni el ABC, ni mandatorio, ni lo que hay que hacer. Es simplemente poner los temas sobre la mesa para este primer debate, para después seguir con los verdaderos protagonistas del tema. El marco ideal. El gobierno de turno debería proveer infraestructura y el marco adecuado para que los privados puedan emprender, desarrollarse y hacer negocios. Para llegar a ese estado es necesario sentarse a una mesa en conjunto para debatir, articular y coordinar reglamentos de frontera, conectividad aérea, fluvial y terrestre, porque nos pasamos quejando de que no tenemos conectividad aérea, pero ¿está bien la fluvial? ¿Está bien la terrestre? Creemos que no. ¿Cuáles productos turísticos vamos a proponer en base al inventario de recursos que hay en el país? Y una vez bosquejada esa etapa, una vez que, como nos apuntaba fuera de micrófonos Eliseo, tengamos la verdadera medida de los datos estadísticos, los tendremos. Estructurar ese inventario de recursos, revolverlo, bosquejar esa etapa, ponerse a estructurar nuevos productos apuntando a la excelencia, pensando obviamente en las diversas áreas territoriales, definir la regionalización de una buena vez y trabajar en base a ese mapa consensuado, eliminando de una buena vez que cada maestrito tenga su librito. Es necesario que todos corramos para el mismo lado. Si queremos avanzar en el desarrollo del turismo, tanto receptivo como el interno, que son los dos fundamentales, porque el emisivo se arregla solo. Una vez que estén dadas las condicionantes, tenemos excelentes profesionales en todo el ámbito del turismo como para que el emisivo funcione solo y pueda volver a generar empleo. Pero el receptivo y el interno lo tenemos que armar. Una vez obtenido el menú completo, ordenarlo en una propuesta formal, prolija, con servicios de calidad pensados para los diferentes tipos de mercados a los que decidamos llegar. Es muy importante saber cuáles son los eventuales mercados. No alcanza con pensar en argentinos, en brasileños, en regionales y en extrarregionales. Nosotros creemos que la carta que debemos presentar a quienes quieran llegar a nuestro territorio debe abarcar los diferentes segmentos, los diferentes nichos socioeconómicos, etarios, temáticos y alternativos. Debemos estudiar profesionalmente y con el asesoramiento técnico idóneo el grado de competitividad de cada uno de esos segmentos, preferentemente de aquellos que compitan nítidamente con otros destinos cercanos y obrar en consecuencia. A ver, no sé, Ramón, si te parece que este marco ideal, el resumen que hemos logrado del marco ideal, andaría por esta vía. Coincidimos plenamente y me gustaría hacer algunas consideraciones. Tú comienzas hablando del tema de la gobernanza. Imprescindible. Ya hoy pensar en una política turística que no esté fundamentada en la gobernanza, yo creo que a nadie se le ocurre. Pero cuidado, no es tan fácil. La gobernanza necesita un equilibrio entre
los roles que tiene que desempeñar el sector público y los roles que tiene que desempeñar el sector privado, trabajando juntos, pero no mezclados. No entreverados. No entreverados, cada uno en su tema. La participación pública-privada se ha hablado mucho, la hemos defendido a muerte, tú has sido testigo, y yo he sido testigo de cómo tú has sido un vocero de esa participación público-privada. Pero cuidado también. Hay gente que ha confundido la participación público-privada con lograr una posición dominante o por lo menos cómoda. ¿A qué me refiero? Algunos funcionarios públicos que hablaron mucho de la participación público-privada, lo que estaban buscando en última instancia era tener un ámbito en el sector privado que los aplaudieran y que siguieran sus dictámenes ante decisiones ya tomadas y caminos iniciados y presupuestos ya funcionando, el sector privado aplaudiera. Y sectores privados pensaron que con el tema de la participación público-privada iban a tener un acercamiento con el sector público y sacar ventajas no sectoriales, sino inclusive personales para sus propias empresas. Entonces, este camino, esta oportunidad que se tiene hoy entre el cambio de autoridades, no hay que desaprovecharla. Considero que hay la mejor de las intenciones y que hay conocimiento de gestión por parte del ministro, hay conocimiento de turismo por parte del director nacional y del subsecretario, entonces hay que aprovechar todo eso. Pero haciendo esas dos salvedades, que la gobernanza no es un instrumento al servicio de los intereses personales y aprovecharse de eso. Por otro lado, tu razonamiento de el rol del Estado, de dotarnos de la infraestructura, de dotarnos de reglamentos, de hacer control, cosa que en el Ministerio de Turismo realmente ha sido muy negativo en cuanto a control de ciertas actividades que necesitan control para la defensa tanto de los intereses del consumidor como los intereses de los empresarios. Y han hecho un dejar hacer que a veces hemos tenido la sorpresa de encontrarnos en los titulares de los diarios la gran estafa de fulanito y menganito. Que A esta altura del partido es increíble que se siga dando eso. En un ámbito como el uruguayo, que somos 3,5, ¿no? No 3,5 millones, somos poquitos. Cuando empiezan a rebotar cheques, cuando empieza a correrse la bola de que fulano anda mal, y bueno, no esperemos a que termine mal. Y eso yo lo apunté en algún momento, en alguna nota, y por supuesto también recibí críticas, cuando dije que en ese sentido el director nacional actual, Roque Bodián, afortunadamente tiene el contacto necesario porque es natural, porque se ha movido toda la vida en el ámbito privado, es un técnico de turismo empírico, tiene la posibilidad de saber qué es lo que está pasando, porque tiene los teléfonos de quienes saben qué es lo que está pasando y porque los que saben lo que está pasando tienen el teléfono de él. Entonces, esas cosas que parecen nimias, que parecen sin mucho sentido, son importantísimas para el de aquí en más. Vos hablabas de las funciones. Hay 3 funciones específicas del director nacional. La estrategia, el contralor y el marketing. Y en las 3 estamos hablando de un director nacional que tiene la posibilidad de llevarlas adelante sin mayor dificultad. O sea, en ese sentido podemos estar tranquilos. La gobernanza, y ya pasamos para Ricardo y después para Eliseo, la gobernanza imprescindible, la definición contundente de la palabra gobernanza es
forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener es el Estado, por un lado, estamos basándonos en lo que acabamos de decir, en quien tiene a su cargo estrategia y contralor y marketing. Está bien clarito. Y por el otro lado, la sociedad civil en este caso tiene que estar representada por el organismo que nuclea a la actividad privada, que es la Cámara Uruguaya de Turismo. Entonces, desde ya, y si terminan de aceptar, ya estaba avanzado la segunda parte de este análisis que estamos haciendo hacia la gobernanza imprescindible y posible del turismo uruguayo, la vamos a tener en pocas horas, esa segunda parte con los protagonistas que tienen que estar. Ricardo, ¿cómo ves hasta aquí este análisis que estamos haciendo? Me parece que está muy bien rumbeado. Creo que recién hablaste de la palabra mágica, y de ahí vengo, estos son mis orígenes, el marketing, que no es ni más ni menos que ajuste entre oferta y demanda. Con lo cual también yo agregaría que esta gobernanza se puede trabajar muy bien sobre producto y precio, que son las dos primeras palabras que usamos en marketing, las variables, pero después está la distribución y la comunicación que se da en los propios mercados. Y ahí es donde yo digo que las investigaciones de mercado en los diferentes estamentos deberían paralelamente realizarse con esta gobernanza, para saber qué es lo que está esperando tal o cual mercado del Uruguay en cuanto a productos, en cuanto a servicios, y ahí ir ajustando también, porque de repente ha ocurrido que uno genera un producto sin saber si al mercado le va a interesar y después fracasa. Entonces creo que el Uruguay está preparado, porque tiene oficinas consulares y embajadas, y está muy bien planteado ese tema de la política internacional, como para conocer usos, costumbres y tener una mínima investigación de mercado a través de esas oficinas o de la gente que trabaje ahí, que son los locales, para también derramar esa información a este grupo de gobernanza en el momento de tener que analizar qué productos van a salir al mercado. Claro, ahora para llegar a ese estadio hay que pasar por los otros escalones, hay que generar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué es el mercado? El lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y se determinan los precios. Así de simple es la definición de mercado, pero para llegar a ese lugar hay que sentarse a ver, no se puede tener 400 productos diferentes, no se puede tener una oferta que por generación espontánea se generó hace 100 años y todos salimos con una sombrilla y un short en la mano a vender sol y playa. O sea, creemos que el turismo ha cambiado sustancialmente. Los intereses de los turistas contemporáneos, ese mercado, el que vamos a buscar, se ha dado vuelta. Y el DC, o sea, el después del COVID, está más dado vuelta que nunca. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros de que el interés iba a ser, no sé, determinados productos temáticos? No quiero nombrar, iba a nombrar a uno, pero no quiero enemistarme con los otros. Determinados productos temáticos son los que llaman la atención en este momento. Entonces, pero para llegar a ese lugar, para llegar a la generación del producto, tenemos que pasar por el lado de los datos estadísticos. Entonces, ahí es donde yo le quiero dar el paso al entendido nuestro en la materia, para que nos dé su mirada y para que nos diga qué es lo que espera él, estamos hablando de Liceo Sequeira, qué es lo que espera él en cuanto al tema datos, al tema estadístico, que es un insumo importantísimo para la generación de productos nuevos. Bien,
Me pusiste en un brete. Yo iría un poquito más atrás. Estuve escuchando atentamente y hay tres aspectos que cada uno de ustedes tocó que deberían irse armando juntos. Bien dijiste tú, o sea, no podemos seguir hablando de temporada, sino que tenemos que hablar de temporadas. Pero para hablar de temporadas, primero tenemos que tener cuál es el inventario de los productos que se tienen para hacer, sí, Más que de los productos, el inventario patrimonial, Eliseo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos para mostrar? exactamente, que es lo que tú has estado haciendo en ese tour de los 15 años. Después, paralelamente, porque no se puede perder más tiempo, hay que hacer lo que dijo Ramón, esa gobernanza, ir articulándola. Pero ahí va a haber que limar o de dinamitar, no sé, sinceramente yo qué haría, los egos de cada maestrito con su librito, ¿viste? Porque Si hay, lamentablemente en el si hay Uruguay, orden, si hay orden se lima y se dinamita solo eso. exactamente. Y también, después, también estar haciendo lo que decía Ricardo, ir a los mercados para ver qué es lo que pretenden los mercados. Hay que reconocer una cosa, no se va a volver al 2019. Tenemos una nueva realidad que se va a quedar por muchos años y va a marcar de aquí en más un turismo diferente, una vida diferente. Entonces, hay que empezar a juntar datos en forma sistemática y no cualquier dato, ¿no? Hay que juntar datos de calidad y hoy la tecnología permite juntar datos de calidad y en cantidad suficiente como para poder ir avanzando en saber lo que está ocurriendo en el momento. O sea, no podemos agarrar y hacer una encuesta que lleva su tiempo y los resultados van a estar una semana después. Mira lo que digo, una semana después. O sea, nosotros tenemos que tener la posibilidad de ir así, tomando datos que nos permitan conocer la realidad, lo que está ocurriendo en el día a día y de esa manera poder ir articulando medidas y caminos a recorrer. Proyectar el futuro. Datos de calidad y en cantidad suficiente. Muy bien, pasemos a otro punto de este análisis que yo lo titulé en este resumen, entre signos de admiración. Hay que anunciar medidas de exención. Se escuchan cada vez más alto las voces con ese reclamo. Estamos acostumbrados a rebajar el IVA, exonerar peajes, tratar de incidir en el costo de los combustibles y otras exenciones como método de atraer turismo, y lo hacemos al barrer. ¿Es eso correcto? ¿Hemos agotado el debate al respecto? Es más, ¿lo hemos dado el debate? ¿No habría que pensar quizás en una política de transporte especialmente pensada para alentar el turismo receptivo? ¿No habrá llegado la hora de subsidiar operaciones temporales de vuelos chárteres? ¿No deberíamos consensuar con los empresarios de los sectores el transporte fluvial y terrestre regional y buscar la forma de incentivarlos? Ramón. Bueno, en este tema yo tengo una posición muy especial que sé que va a crear controversia, lo cual no me disgusta. A ver, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro mercado tiene un volumen muy, muy grande de Argentina y un volumen grande de Brasil. Y después distintos vertientes que vienen a visitar Uruguay. Y como eso se repite año a año, quizá creemos que los conocemos. ¿A qué voy? Un destino turístico necesita crear
una complicidad con su cliente, enamorarlo al cliente, retenerlo, que ha sido una cosa que Uruguay lo ha hecho muy bien. El 90 y pico % de los encuestados año tras año dicen que han venido muchas veces y que piensan seguir viniendo. Eso es bueno. Pero también hay que renovarlo eso. Entonces, ¿lo vamos a renovar eso con esas medidas que tú has nombrado, que pueden ser muy interesantes para un turismo repetitivo, de propietarios, cercano, en el cual una ventaja en la nafta puede ser importante, no decisiva, no va a Perdón, cambiar su... perdón, yo creo que esa medida original fue pensada para un mercado que no está viniendo, que es el gran mercado ausente, el de la clase media argentina, que es el que está faltando desde hace varias temporadas. Es un comentario al pasar. Sí, te lo doy por válido, pero la brecha que ha habido en la sociedad argentina y en todo el mundo, ¿no? Pero en la sociedad argentina, entre las distintas clases socioeconómicas, es tan grande que ya el precio de un tanque de nafta no es suficiente. Cuando había un ascenso social, natural, normal, en la cual nos educamos todos, era muy efectivo lo que tú estás diciendo. Pero ha venido un sismo en la sociedad argentina, reitero, ¿no? En casi todas las sociedades, pero en la Argentina mucho más fuerte, que ha dejado fuera de concurso a mucha gente. Y el hecho de... el turista va al lugar que quiere ir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que enamorarlo, hay que atraerlo. Y cuando el turista quiere ir a un lugar, o porque lo conoció, o porque se lo comentaron, o porque lo sedujo una publicidad, o porque lo vio en una película con sus artistas favoritos, todos métodos muy interesantes de promoción, el tema del cine, como ha puesto de moda ciudades y países, y los americanos la tienen muy clarita esa. Cuando el turista va ahí, va de todas maneras. Quizá no le importe que sea caro, barato o que sea un problema viajar. Nos quejamos, y con razón, y perdón que me meta en este tema, cuando decimos las esperas que hay en los puentes por trámites migratorios, aduanas y demás, que no tendría que existir. Pero nos olvidamos, y mis primeras experiencias cuando yo vivía en Argentina y hacía turismo en el Uruguay, lo difícil que era llegar al Uruguay con el auto. No existían los puentes, había que cruzar en un barco, que había que 6 meses antes conseguir pasaje para las fechas que uno quería viajar. Y lo hacíamos y hacíamos cola en la madrugada en la puerta del Automóvil Club Argentino para conseguir una bodega para el 26 de diciembre. O sea, cuando el turista está realmente enamorado de un destino, va a hacer todo lo posible por llegar. Lo que tenemos que hacer es tocar esos resortes, lo cual no es óbice para que determinadas cosas que en determinados segmentos favorecen hacerlas y promocionarlas. Si la gente no se entera, por ejemplo, un tema que hemos hablado en los últimos tiempos de ventajas con las tarjetas de crédito, ventajas impositivas y todo lo que quieras poner, si la gente no se entera que tiene eso, estás perdiendo quizá un pequeño segmento. Sí, puede elegir otro destino directamente. Bueno, justamente tocaste el mercado argentino y veo a alguien en la ventanita que se está relamiendo por hablar de ese tema, pero lo vamos a hacer esperar un poquito, ponemos una pausa rapidito para entrar después en la segunda y última parte de esta sumada por el PDA, tratando el tema de la gobernanza posible e impostergable para el turismo uruguayo. Enseguida volvemos.
Durante la semana, entérese de primera mano de todo lo que está pasando, escuchando a los protagonistas del turismo de toda la región en los coloquios en el portal. Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente para esta segunda parte, o mejor dicho, para el segundo bloque de la primera parte del análisis del equipo del portal sobre la gobernanza posible e impostergable del turismo uruguayo. Ya Ramón nos había dado su visión acerca de la pregunta que nosotros hacíamos, si estaba suficientemente debatido el tema de las exenciones, si tenemos que seguir con el descuento de IVA, con el no cobro de peaje, solamente con eso, o nos estamos olvidando de alguna otra parte. Adelante, Ricardo Terán, desde la Argentina. Bueno, fue muy bueno lo que Ramón expresó, concuerdo absolutamente en todo. Por ejemplo, volviendo al tema de lo que tiene que ver con el combustible, que vi que Roque Baudián ahora lo largó en Colonia, creo que es una medida más bien psicológica. Yo recibí una consulta directa de un exministro donde me dijo, ¿qué te parece si le regalamos nafta a los argentinos? Digo, mira, en aquel momento un tanque de nafta no movía la aguja de un viaje. Hoy, con mucho más razón, sí lo mueve y además genera noticia, porque eso son noticias que después se pueden traficar en la comunicación en nuestro país, en la Argentina. Por otra parte, también muy bien decía Ramón, son destinos aspiracionales y la gente hace cualquier cosa para ir, pero no quiere decir que lo haga contenta. Y yo pienso que la satisfacción del cliente es una de las variables del marketing también que hay que tener en cuenta, porque además hoy están los testigos invisibles, las redes sociales, la gente que filma, la gente que manda fotos, los medios que se aprovechan y le das servidita en bandeja a la fake news o no fake news, porque son realidades, 12 kilómetros de cola en el puente de Fray Bentos. Bueno, lógicamente eso genera un ruido bárbaro y ahí es donde yo digo que debería haber un trabajo muy fuerte sobre la conectividad. Se logró un puente aéreo impecable entre Argentina y Uruguay, que ahora vuelve, gracias a Dios, en pocos días, y eso siempre funcionó bien. De repente ponerle alguna low cost que pueda competir con algunos precios que antes de la pandemia no eran accesibles para ir en avión, eso es otro tema. Perdóname, Ricardo, el puente aéreo se llegó a una buena operación y ahora lo que vuelve es Aerolíneas Argentinas. Eso. No vuelve el puente aéreo. Por eso digo que habría que estimular de repente allí también una competencia. No sé si una low cost o una bandera uruguaya que está faltando eso. Dramáticamente. Y lo mismo digo, y voy a plantear un tema ahora, que se va a transformar en eje temático por lo menos en mi vida, que tiene que ver con la hidrovía y con la conectividad fluvial, que se está poniendo mucho eje en eso en la Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino también en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, donde ya se están planteando estaciones fluviales que tomó el gobierno nuevamente para generar tráfico de turistas y conectividad a través del río. ¿Qué tema, Ricardito, ese? ¿Qué tema? Porque estamos anunciando turismo fluvial, estamos anunciando turismo náutico y estamos haciendo muy poco. Tenemos un río impresionante que nos une con Argentina y le estamos dando muy poquito uso. O sea, ese tendría que ser un objetivo brutal y yo sé que estás trabajando mucho en eso y ojalá te tengamos pronto trabajando con más ahínco ahí y con más exposición. Adelante, perdón la interrupción, pero creo que tenía que decirlo. Sí, aparte mejor que lo digas vos antes que lo diga yo, porque va a parecer autobombo, pero es así. Hemos tenido ya varias reuniones, las estaciones fluviales del río Paraná han sido recuperadas por los gobiernos porque estaban concesionadas, funcionaban como inmobiliarias prácticamente, se alquilaban espacios, solamente había turismo recreativo en el cruce a las islas, que ni siquiera es turismo porque era gente propia de la ciudad que cruza a tomar sol enfrente, no había ningún tipo de actividad realmente de terminales portuarias. Y bueno, se está apuntando a eso y a generar competitividad con lo que hoy ya existe, que siempre es desde Buenos Aires,
en las condiciones que todos sabemos, prácticamente con un monopolio, y bueno, la idea es empezar a generar otro tipo de alternativas para que todos los turistas de diferentes tratos, como bien explicaban ustedes, puedan acceder a esta conectividad que además es mucho más sana. Hoy se están trabajando ya con embarcaciones que no agreden al medio ambiente, que se pueden, bueno, trasladar de una forma distinta, mucho más accesible y mejor para la naturaleza, como las rutas que están tan atestadas de camiones, se rompen, para llegar desde el interior de Argentina. Por eso yo decía que las sedes consulares y los locales, tanto de Brasil como de Argentina, que son los mercados más grandes, tienen que estar al tanto de lo que está pasando, cómo hace un cordobés para llegar a Uruguay, las vicisitudes que tiene que pasar, cómo podemos resolver eso desde adentro. Autoridades, por ejemplo, de la Argentina que hablen con Ministerio de Transporte del propio país para que también el turismo se genere de ida y vuelta, porque si las rutas mejoran, la conectividad fluvial mejora, toda la zona del litoral y la región centro, Cuyo y norte de Argentina va a tener otras alternativas que no necesariamente tendrán que ser o viajes tremendos por ruta, larguísimos, que realmente acobardan a cualquiera, y encima llegar a la frontera y tener que estar 4 horas esperando, que ahí es donde yo digo que hay que poner el ojo, por favor, este gobierno que lo haga, porque venían como amagando para hacerlo, para que la frontera sea más ágil. Hubo una construcción interesante en uno de los puentes que empezó a funcionar mejor, creo que son 15 casillas de peaje y demás para pasar más rápido, sin bajar del vehículo y demás. Se empezó a trabajar, pero ese es uno de los puntos que deberían tocar. Y bueno, y lógicamente la conectividad fluvial, vuelvo a lo mismo, que seguramente va a ser el futuro de la unión entre ambos países. Bárbaro, Ricardo, excelente. Lo que me viene algo a la mente, y lo voy a decir rápido porque no nos va a dar el tiempo para hacerlo en este análisis, y también es algo que de alguna forma, aunque no específicamente te involucra, que es algo que va a tener que revisar la actual administración, la nueva administración del Ministerio de Turismo, y es el tema de los agentes del Ministerio de Turismo, fundamentalmente en la región. Han habido omisiones, vamos a llamarle así, que se han sostenido en el tiempo, que son inexplicables. Pero no lo quiero meter ese tema hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero lo quiero dejar sentado. Vamos a pasar a otro de los temas que nos convocan para el día de hoy, que es la comunicación y la comercialización. Habíamos resumido, una vez definidas las etapas anteriores, que ya hemos mencionado, fundamentales, necesarias, imprescindibles, no resueltas profesionalmente hasta ahora, sino que sobreviven con el nefasto efecto de es lo que hay o es lo que siempre se ha hecho, porque también tenemos que soportar eso. No, pero así es como se hace. No, esto es lo que siempre... Una vez le pregunté a alguien, ¿pero de dónde sacás esos datos de que hay tantas camas en Maldonado o tantas unidades a disposición, tantas unidades inmobiliarias? Y es lo que siempre dijimos, me contestaron. Y eso es válido, no, no es válido. Entonces, lo que estamos nosotros procurando en este momento es justamente, y se me corrió el apunte, es analizar esto que es cómo lo vamos a hacer. Hay que diagramar la forma de comunicar y de vender. La buena noticia es que en algún momento se ha avanzado en ello. La mala noticia es que no ha dado resultados. Por lo tanto, aquí sí que hay que barajar y dar de nuevo. Después definir si vamos a hacerlo a través de un canal de YouTube, de una plataforma digital, de un consensuado análisis de las ferias presenciales a las que hay que concurrir, si hay que generar más ferias virtuales. Todo eso, ¿cómo lo ves, Ramón? Bueno, rescato una frase hace unos instantes de Ricardo: generar noticias.
Las noticias, cualquiera sea la noticia, es importante siempre que sea positivo, porque genera primero de que se hable del destino, que se hable en forma positiva, y cualquier noticia que circule va a fortalecer el conocimiento del posible cliente al destino que queremos promocionar. Y esto me hace recordar, durante el primer gobierno del ingeniero Antía, ahora el ingeniero Antía está en su tercer gobierno, ¿no? En el primero, en sus primeras salidas al exterior, fuimos a la Argentina, yo lo acompañé, hicimos una presentación en una librería en la avenida Callao, en el barrio de Recoleta, ante la prensa, una conferencia de prensa en una librería que se utilizaba para ese tipo de actividades. Y ahí, él representando al gobierno departamental y yo al sector privado, tiramos una idea sobre la mesa, era que ese verano iba a funcionar y se iba a habilitar una playa nudista en Punta del Este. Cosa que ya existía, que no era ninguna novedad. Pero largar eso fue tomado por la prensa de una forma brutal y durante varios días no se habló otra cosa de que Punta del Este iba a tener su playa nudista. Tema que quizá nadie iba a ir y a nadie le interesaba, pero el tema se hablaba de eso. Entonces a veces hay noticias que uno piensa que no son importantes, pero son motivadoras y son generadoras y hoy mucho más que existen las redes sociales, con lo cual se pueden publicar hasta el infinito. La promoción, tenemos los dos extremos. ¿Qué vamos a promocionar? Y por otro lado, ¿quién es nuestro cliente objetivo? Y los dos son nichos, y nichos pequeños, y cada vez más pequeños, y cada vez más especializados. Entonces, la tarea es conectar esos millones de nichos de oferta con los millones de nichos de demanda. Hoy hay herramientas para facilitar eso. Pero hacer una promoción al voleo, como la hacíamos hace 40 años atrás, porque era lo que se utilizaba y porque los medios que se disponían no eran otros, eso ya no funciona. O sea, sin rendir una adoración a las tecnologías y todo eso, que sabes que soy muy lejano a ello, la herramienta tecnológica sirve y se puede aprovechar para lograr unir los segmentos. Siempre repito que cuando hice el máster, un profesor de Harvard me enseñó: si ustedes no piensan en segmentos, no piensan. Lo único que existe es el segmento, no existe, en esta aldea global, no existe El universo. el universo. No, son productos muy concretitos y personas de carne y hueso del otro lado, y hay que ver cómo lo hacemos llegar. Claro, claro, Ramón, pero hay un punto ahí en el que tenemos que consensuar. Yo respeto tu rechazo a la tecnología pura y dura y al Zoom y a todo lo demás, pero lo estamos utilizando, lo tenemos que utilizar y lo vamos a tener que utilizar cada vez más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Solamente te recuerdo, ¿cuánto pagabas de exceso de equipaje cuando viajábamos con esos valijones llenos de folletos y no sabíamos cómo llevar los rollos de afiches y todo ese mare magnum de cosas que teníamos que transportar para ir a promover nuestro país, nuestro destino, a las ferias o a las famosas caravanas de promoción por ahí? Entonces, creo que llegó el momento de, bueno, hay un Uruguay Natural TV, bueno, hagámoslo en serio. Hay una plataforma digital estructurada por el ministerio que, mejor dicho, que la tenía para su uso la Cámara de Turismo y hubo un cortocircuito con el ministerio. Bueno, llamemos a un electricista y arreglemos el cortocircuito. Pongamos las herramientas. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tengamos, para hacer gobernanza mixta hay que repartir
las camisetas, hay que repartir los pantalones, las medias y los zapatos, pero tiene que haber una pelota en el medio. Entonces, si no, el partido no se puede jugar. Entonces, nos queda un tema que va a ser un digno cierre de este análisis, pero vamos a terminar con lo que me dice, con lo que diga Ricardo, de cómo hay que hacer esto, cómo hay que comunicar y cómo hay que vender. A ver, Ricardo. Es bueno ir en tándem con ustedes. Valoro mucho lo de Ramón, siempre, pero me voy a tomar primero de tu apreciación al comienzo, cuando hablabas de que ya no hay más universo. Ramón lo acaba de decir de nuevo, que son segmentos. Voy a la Argentina, o a Brasil si querés. Cada región de estos países tiene sus propios usos y costumbres y hasta una conectividad completamente diferente a las capitales. Entonces no podemos comunicar lo mismo, y un comunicado de prensa, que es lo que verdaderamente vende, porque hoy lo que está vendiendo son las noticias. Antes la publicidad generaba otro tipo de interés y la gente la miraba, había menos medios. Hoy son los medios y todo lo que tenga que ver con las redes sociales lo que está ingresando en los teléfonos de la gente. Se puede utilizar, Ricardo, se puede utilizar redes sociales como se han venido utilizando últimamente, pero primero hay que enfocar lo grosso. Hay que saber comunicar y hay que diagramarlo, ¿no? Ahí quería ir, justamente. Participé el viernes de un evento en la estación fluvial de Rosario, donde el gobernador Perotti y el secretario de Turismo de Santa Fe lanzaron una plataforma única en la Argentina, que se llama vivisantafe.com, que no es una página web, sino que es un software, un programa autogestionable por todos los municipios y todos los operadores, para cargar toda la información turística, todos los destinos, y además poder no comercializar desde el Estado, no, sino a través de distintas plataformas como Mercado Pago o códigos de barra, que tienen que ver con planes que también el gobierno, por eso es lo que vos decías, Antonio, el gobierno ya acá trabajó en la pandemia sobre previaje y sobre Santa Fe, billetera Santa Fe o Santa Fe Plus en la provincia. Todos los gobiernos más o menos que pensaron el turismo, porque pensemos primero en España, pensemos en Estados Unidos, pensemos en lugares donde nos llevan algunas décadas de ventaja, eso ya está resuelto. Nosotros no lo tenemos resuelto y esa es la introspección que tenemos que hacer. Te cuento que como una luz de esperanza, esta provincia en la que vivo, y no lo digo como peyorativamente ni mostrando nada, porque le falta un montón a la plataforma, ojo, está lanzada, no quiere decir que esté funcionando al 100%. Uruguay ya la tiene, Uruguay tiene plataformas que se pueden adaptar a este tipo de tarea, y toda esta cuestión tecnológica que a Ramón no le gusta, está generando una competencia directa con todas las plataformas a nivel mundial que venden turismo y que pasan por arriba a las agencias de viaje, que en este plan están incluidas. El gobierno quiere que las agencias sigan trabajando. Entonces esto es un antes y un después de la pandemia. Se están generando este tipo de instrumentos y están siendo noticias. Y como bien decía Ramón, hay que generar noticias y contarle a los medios antes que ellos vayan a buscar la noticia, sino porque pasa esto, ellos salen a buscar algo y en general se encuentran con pescado podrido y por ahí dan una información que no corresponde, como pasó la semana pasada con el tipo de cambio en el Uruguay, que era totalmente fuera de lugar la noticia, pero giró por todas partes, se hizo viral en las redes. Eso les pasa por no ver el Portal de América. ¿Qué quiere que hagan? Bueno, dan las malas noticias por no leernos o por no vernos. Lo que dijiste hoy al principio de este bloque es que, sacando a las personas, no son temas personales, en cada lugar, en cada ciudad que es mercado de Uruguay, tiene que haber un grupo de gente trabajando en combinación con los consulados para generar mensajes locales para los pobladores de esas ciudades. Porque si no, marchamos al espiedo, como dicen en Uruguay. A ver, gente, llegamos al último tema de hoy. El subtítulo es ¿Solos o acompañados? Hay dos bibliotecas muy diferenciadas con mucha razón y empirismo.
Hay analistas y operadores que sostienen que debemos salir al mundo a promocionarnos como un destino turístico único. Del mismo modo, hay quienes afirman que debemos integrarnos al bloque regional y salir a captar mercados como multidestino. Esta es otra de las discusiones pendientes y hay ejemplos contundentes de fracaso con las dos modalidades y muy relativos y esporádicos ejemplos exitosos. A ver, como introducción, nos quedan 10 minutos para este tema. Hemos llegado a montar con Argentina y con Brasil una oficina en Tokio para promover el turismo en Asia, para atraer japoneses, chinos, para atraer ese mercado. El día que la Embajada de Japón dejó de pagar esa oficina, se terminó. No hubo acuerdo ni siquiera para seguir pagando el alquiler y el funcionamiento. Entonces, cuando se dice de salir a promocionar en conjunto los mercados extrarregionales, hay que pensar muy bien lo que se dice. Entonces, yo tiro esto encima de la mesa, voy a invertir el orden, le voy a dar primero la palabra a Ricardo, que la está pidiendo desesperado, pero quiero dejar bien en claro que he llegado a la conclusión de que hay mercados y mercados, y hay productos y productos, y que no todo tiene que ser multidestino y que no todo tiene que ser destino único. Esa es por lo menos mi posición. Se habrá que estudiar y habrá que pensar. Adelante, Ricardo. Mi visión de este tema, habiendo estado del otro lado del mostrador, organizando ferias y encuentros y demás, es la siguiente. Políticamente es sano lo de los multidestinos porque genera una empatía entre los países, sobre todo en este momento donde hay algunos cortocircuitos en la región, y eso podría darle un marco político que es solamente eso, un marco. La obra, el cuadro, lo hacen, lo pintan los pintores, el artista. Los privados. El artista. Y yo recuerdo un funcionario del Ministerio de Turismo, que no voy a nombrar para no hacer política, que me decía, yo le decía, tienen que venir a Rosario y a Córdoba porque el mercado, Sí, me dice, pero el ministerio solo no puede ir. ¿Y qué va a ir a hacer? ¿A repartir folletos? ¿Y la oferta? ¿Qué le vamos a ofrecer a ese mercado? Ahora, si vos me decís... Ese es un tema muy Entonces complicado. digo, que ahí está la gobernanza, Antonio, Ramón, Eliseo. Si la gobernanza funciona, se puede salir en bloque. ¿Por qué? Porque los privados son los que van a armar los productos multidestinos y los van a vender en los destinos, en el mercado. Si no, es imposible. Y si los privados se comprometen y el Estado los apoya, se va a poder lograr. Pero la única manera es esa. Pero de eso estamos totalmente de acuerdo. Pero antes de darle la palabra a Ramón en este tema para cerrar, yo quiero hacer una rápida reflexión. Me imagino que sé a qué funcionario te estás refiriendo. Ese funcionario, poco menos que quería arriar a los empresarios en épocas en las que ya no se podía más, en la que los empresarios, y estoy hablando de los últimos años, en que los empresarios, no nos olvidemos que el 90 o más del 90% de los empresarios del turismo mundial, no solamente uruguayos, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, que ya no aguantaban más en la inversión para asistir a la promoción. Y esa queja podría estar fundada si hubiese habido un calendario acertado. Pero asistir a ferias que no tengan sentido y una atrás de la otra, sin ton ni son, era un exceso. Adelante, Ramón. Está Eliseo pidiendo agua. Vamos a darle un vasito de agua. A ver, Eliseo, ¿qué pasó? Gracias, Ramón, gracias. Hay una cosa que se está hablando de gobernanza, se está hablando de multidestino, de destinos únicos. Perfecto. Yo creo, como vos, Antonio, que
hay que pensar en las dos formas. Pero cuando hablamos de multidestinos, hay un paso previo que nosotros no tenemos resuelto todavía y que si se resolviera podría reducir las colas, Nuestra ¿no? oferta. La parte migratoria, o sea, ¿cómo tenemos un Mercosur? Si viene cualquier turista y entra a Uruguay para pasar a la Argentina o al Brasil, tiene que hacer pininos. Tendría que ser como en Europa, una puerta de entrada, una puerta de salida y después en el medio que recorran todo lo que sea. No pidamos utopía. Primero arreglemos la otra cosa. Eso Entonces, en no algún tiene momento va a llegar, pero es el Mercosur que no funciona, Eliseo. Eso sí, en algún momento llegará. Pero primero tenemos que solucionar las lanzaderas, la posibilidad de que vayan ómnibus vacíos o vengan ómnibus vacíos. Los charteres, hay que arreglar tanta cosa para el multidestino porque no es tan fácil. Adelante, Ramón. Bueno, sabés que mi posición es muy clara, Sí, solos, sí, solos y sí. solos. En Uruguay tuvimos una oportunidad histórica de hacer promociones en conjunto y hacer cosas en conjunto con nuestros vecinos, que fue cuando gobernaba Carlos Menem, Luis Alberto Lacalle y Enrique Cardoso en Brasil. Con esos tres presidentes que tenían una sintonía y que le dieron un vuelo y una trascendencia internacional al Mercosur, se podía haber llegado a un acuerdo. Inclusive, durante el mes de enero, de no me acuerdo ahora qué año, que estaban estos gobernantes, para ir de Argentina a Uruguay, cuando bajabas del avión, lo único que tenías que hacer era pasar frente al mostrador de migraciones con tu cédula argentina o tu cédula uruguaya en la mano en alto, o brasilera, y no tenías control migratorio, entrabas directamente. Y los que tenían otras nacionalidades sí tenían que hacer el control migratorio. Eso duró enero de un año y nada más. Pero mis razones por las cuales tenemos que salir solos no obedecen a eso, sino que Uruguay tiene que venderse internacionalmente como un destino con determinadas características y hacer que la gente se enamore del Uruguay. Que Uruguay tiene que ser la puerta de entrada para Europa y para Estados Unidos del sur de América. Y si no somos esa puerta de entrada, vamos a recibir exclusivamente las migajas de los grandes que nos rodean. No porque los grandes sean malos y quieran tirar migajas, sino porque es la realidad. Y lo único que ha logrado en posiciones conjuntas Uruguay ha sido la gente que iba a Buenos Aires, que le ofrecían como opcional o un almuerzo en el Tigre o un almuerzo en Colonia. Y nada más que eso. Clarito, clarito, clarito. Y eso se llama empirismo. Eso se llama tener memoria. Yo no suscribo 100% lo que acabas de decir, Ramón, pero en un altísimo porcentaje. Por eso hablo de que para mí, lo mismo que con la tecnología, para mí no hay que cerrar la banda a una o a otra cosa. No hablemos de poner oficina en Tokio, ni en Beijing, ni en alguna otra ciudad, por ejemplo, del sudeste asiático. Hablemos de pensar, de generar productos y de ser realistas, de no embanderarnos con juntarnos con los ministros de los otros países para generar, los ministros los cambian, ya no cada 4 o 5 años, lo cambian cada 4 o 5 macanas. Entonces, los que tienen que llevar adelante la consolidación de las ofertas de destinos turísticos son los actores privados. Y los actores privados deben tener el correspondiente piso, apoyo, respaldo de los estados. Y esta es la coyuntura por la que estamos atravesando en nuestro país y de eso se trata. Tenemos en este momento
la posibilidad de contar con un ministro abierto al diálogo, estamos contando con la posibilidad de un subsecretario que tiene su segunda oportunidad y es una persona que conoce el tema, estamos teniendo a un director general de Secretaría que ha tenido 1 año y medio de curso intensivo de cómo hacer funcionar los expedientes y toda la ordenanza burocrática del Ministerio de Turismo, y afortunadamente en la Dirección Nacional de Turismo tenemos un idóneo, alguien que sabe lo que todos estamos pensando, alguien que consensúa tácitamente con todo lo que estamos pensando y con todo lo que estamos necesitando. Entonces, desde aquí, desde el Portal de América, invitamos a el Ministerio de Turismo, en la persona del Director Nacional de Turismo, Roque Bodián, y a la Cámara Uruguaya de Turismo, en la persona de su presidente, Marina Cantera, y su secretario, Francisco Rodríguez, con quienes hemos entablado el diálogo, a generar, más temprano que tarde, la parte 2 de este análisis de gobernanza impostergable y posible del turismo uruguayo. Gracias.